Bueno, hoy nos juntamos a charlar sobre la última serie que vimos, La Maldición de Bly Manor, con spoilers vamos a hablar, pero es una serie que había generado una tremenda previa, parecía que se veía una serie terrible y en las redes un poco que la bajaron, parece que no era tanto una serie de terror, que iba por otro lado, que era mala, que era buena, así que en este video de Series Infinito vamos a opinar lo que nos pareció. Como dije recién, en la previa había generado mucha expectativa esta serie. En particular, vos no viste Hill House, pero yo sí, una serie que me había gustado mucho. Habíamos visto Doctor Sleep, donde estaba el mismo director, o sea, estamos hablando de Mike Flanagan. Entonces, había generado expectativa. Sin embargo, la empecé a ver y a mí tanto no me gustó. ¿Qué te pasó a vos? A mí lo que me pasó es que yo estoy un poco más limpio en el sentido de que no vi la serie, entonces lo pude ver de una forma un poco más sin corromperme tanto por la calidad que muchos dicen que tiene La Maldición de Hill House. Claro. Y en mi opinión, yo la vi bastante buena, sobre todo en cuanto al guión. Me pareció, el director se enfocó bastante en los recuerdos, en cómo trabajó los flashbacks. Luego, la dirección de actores con los niños, los niños me parecieron excelentes actores y claro, no voy a minimizar a los demás actores también que estuvieron muy buenos. La dirección de arte estuvo impecable desde mi punto de vista. Lo mejor. Sí, ¿verdad? Y algo que también me gustó es cómo trabajaron el blanco y negro, cómo se trabajó la época, todo el episodio 8 me gustó personalmente y justamente contigo lo hablaba, que esto probablemente haya sido un tributo al cine gótico y terminó siendo así cuando empecemos a profundizar un poco más en la película. En términos generales, esto es lo que me gustó de toda la serie. Yo creo que lo que le juega mucho en contra es la expectativa que había generado Hill House y sobre todo porque se vendió como una gran serie de terror. En los primeros avances que hubo de la serie mostraban la imagen del ático llena de muñecas, mostraban algunos fantasmas escondidos, mostraban algunas escenas del lago. Entonces cuando se la vendió como la nueva temporada de, ponerle, la segunda temporada de Hill House, que iba a manejar los mismos conceptos, parecía en la previa. Pero resulta que después era algo muy diferente. Yo siento que algunas cosas que toca, algunas temáticas que toca, como el purgatorio en la casa donde el que muere se mantiene, ya se había tocado un poco en Hill House y yo creo que se había tocado y estaba muy instalado por lo que había hecho Ryan Murphy en American Horror Story en la primera temporada, que también después siguió explotando en otras temporadas más, ya a modo de crítica. Yo creo que eso lo agotó. Entonces algunos conceptos también están acá. Y yo creo que en esta segunda temporada era el gran concepto, el purgatorio de la casa y los fantasmas. Sin embargo, lo más fuerte de la serie yo no lo sentí en todo lo que tenía que ver con los fantasmas. Parecía algo secundario, parecía que solo a la noche te molestaban un par de fantasmas y después el gran drama que tenía justamente eran las historias de los personajes, el trauma que lo perseguía, el pasado que lo perseguía, entonces iba todo por ese lado y yo no lo sentía tan potente, no era algo que me volviera loco en cada capítulo. Se empezó a volver un poco más objetivo, digamos, el terror. ¿Tú lo notaste de esa forma? Claro, sí, puede ser. Algo que sí yo vi que en términos filosóficos lo pude notar con el eterno retorno de Friedrich Nietzsche, como que siempre están siempre vuelven a sus recuerdos una vez que mueres, que eso es el infierno, que una vez que mueres constantemente estás recordando cosas. Al principio pensé que iba por esa línea, pero una vez profundizando nos dimos cuenta de que hay una banda de referentes de literatura, ¿entendés? Y eso es justamente lo interesante de lo que queremos hablar hoy. Sí, creo que para dar pie a lo que hablamos, creo que Mike Flanagan, tanto como en Hill House como en esto, que es lo que yo más rescato, está estableciendo como un camino de contar un terror. Está tratando de transformar el concepto de terror que tiene mucha gente, entre otros yo, que creemos que las grandes películas de terror hoy en día son un poco más absurdas y acá se le busca dar una profundidad un poco mayor, incluso una profundidad mucho más que como yo comparaba con las series de Ryan Murphy. Busca crear diferentes tipos de fantasmas, busca crear otras atmósferas, algunas las imita, pero trata de generar algo nuevo. Claro, por ejemplo, el terror para este director en esta serie de pronto es que tú veas a tu madre y que todos esos trastornos que ella te pasó cuando eras tu chico. Sí, el terror puede estar en algo tan simple como ver a tu mamá. Claro, exactamente. Y creo que esa es lo nuevo, digamos, del director, ¿no? Que se puede observar. Sí, tal vez muchos
hablaron mal de la serie por la expectativa que había generado Hill House, como lo dijimos. Y tal vez es una serie que tenés que como pensarla, reflexionarla, analizarla, como quieras después de haberla visto. Y ver la verdadera profundidad que tenía. Además que sí es cierto que arranca un poco lento. Sí, digamos, obvio. Arranca un poco lento. Tienes que tenerle paciencia un poco Sí. a la serie para el principio. Lo que pasa es que tal vez los primeros capítulos todavía no terminás de entender qué es lo que te quiere contar o de qué manera. Porque, por ejemplo, en el segundo episodio, que los nenes juegan a las escondidas, parece que ahí estaba yendo al terror clásico, de va a aparecer algo por acá, por allá, y termina siendo algo re diferente. Sí, incluso las partes en donde aparecen las caras, ya sabe, ese terror absurdo justo donde aparece la mano y Claro. algo. Incluso eso está bien buscado, o sea, tiene un mensaje Sí, no- importante. No es que te lo tira por tirar, simplemente, sino que es algo simbólico e importante. Una de las cosas que más nos gustó cuando nos sentamos a charlar sobre esta serie era investigarla un poco y ver la profundidad que tuvo. Cómo se hizo, qué se tuvo de referencia, qué no, qué sí. Y parte de los libros de Henry James. En especial, parte de estos libros, pero va eligiendo diferentes libros, diferentes cuentos para contar toda la historia de terror. El principio del camino de esta serie está basado en el libro Otra Vuelta de Tuerca. El principio tan solo de la niñera queriendo cambiar de vida porque un trauma lo persigue y yendo a una casa en el medio de la nada a cuidar dos nenes, tan solo es de un cuento de Henry James, de Otra Vuelta de Tuerca. Sin embargo, va más allá y trata de contar otras historias de terror a partir de otros cuentos. Claro. Trata de darle sentido a todas las obras de Henry James en una misma serie. Claro, y al igual que trata muchos cuentos, también en lo visual hace muchas referencias a muchas otras películas, como a The Innocent. Se ha hablado de esta película bastante, The Innocent, principalmente en la dirección de fotografía, en el capítulo 8. Claro. Hay como... No, ni siquiera en el capítulo 8. A lo largo de toda la serie hay una serie de tributos a no solo su dirección de fotografía, sino a su atmósfera, Claro. a la atmósfera visual, incluso narrativa. Y la verdad es que Sí, está muy bueno. donde más fuerte se vio es en el capítulo 8 porque podía copiar desde el blanco y negro hasta un montón de escenas. Claro. Es donde más jugo le saca las referencias a esta película. Claro, y The Innocent es un tributo al cine gótico también. Claro. El cine blanco-negro, altos contrastes y todo muy exagerado, se puede decir. Claro. O sea que desde la parte audiovisual también hay como muchas referencias. Y eso es algo que le da mucha profundidad a la serie. Otra de las cosas que charlábamos recién, que el director lo que quería hacer era implementar diferentes fantasmas. Hay una escena bastante marcada que es cuando el tío Henry se ve a sí mismo cuando no está muerto todavía. Y eso es bastante raro porque ¿por qué vería un fantasma si él no está muerto? Bueno, esto está basado en el cuento La Esquina Alegre de Henry James también, en la que este cuento lo que justamente nos relata es la mitología del doppelganger, el doble fantasmagórico de una persona viva. Uno se ve a sí mismo pero ve su parte malvada. Y esto sigue reforzando lo que hablamos. El director quiere crear una mitología. El fantasma no solo tiene que ser la persona que se murió, puede ser uno mismo estando vivo y tal vez el pasado atormentándote. Sí, y este concepto de mitología de fantasmas vamos a ver a lo largo de toda la serie. En el capítulo 8, por ejemplo, también hay otro tributo a otro libro. Bueno, es la copia fiel en realidad al libro Romance de la Ropa Antigua. Y es fiel en el sentido de que se cuenta la historia de las dos hermanas. Claro, mantiene la misma historia y la adapta a toda la estructura de la serie. Justifica Exactamente. la historia de un fantasma basándose en ese cuento. En ese cuento, eso está muy bueno. Después en el capítulo 9 toma como referencia el cuento La Bestia en la Selva. Incluso el capítulo también vuelve a copiar el mismo nombre. Y en este vemos el destino final de Dani, la niñera, en la que puede salir de la mansión, pero se lleva consigo el fantasma. Y eso pasa también en el cuento de La Bestia en la Selva, donde este cuento, este relato, justamente nos va a explicar la idea de la obsesión como un destino catastrófico, que le impide disfrutar la vida y no le permite amar a la compañera, ¿no? Por tener ese miedo constante a la bestia que lleva dentro. Sí, y recordemos que algo muy interesante es que el director
lo llevo por otro lado, un lado más agridulce, donde la pareja sí decide recordar, sí decide amar, sí se propone por 10 años y luego, bueno, hace el sacrificio final. Después no solo toma como referencias a estos cuentos de terror, sino que toma como referencia a la Biblia. Porque cuando vamos conociendo la historia de Miles, el nene en el orfanato, se usa, están hablando sobre un versículo en la que Jesús tenía que sacrificar a unos cerdos endemoniados. Entonces justamente refuerza la mitología del director. El demonio, para tener que entrar en uno lo tiene que aceptar. Claro, y esa es la mitología de los fantasmas. Cada vez es como que cada fantasma tiene su particularidad y crea un mundo, ¿no? A través de esto. O sea, limita el poder de un demonio. Un demonio puede entrar por vos, pero si vos no lo terminás de permitir, no tiene el poder suficiente. En la serie vimos cuando Peter quería entrar en Miles, pero si el nene no lo terminaba de aceptar, no se podía lograr. Otro dato interesante sobre mitologías de fantasmas es el caso de Han, que en este caso el fantasma no solo como fantasma puede recordar su pasado, sino que se va al pasado de otros. Entonces, esto en cuanto a mitología de fantasmas también es algo muy, muy rico. Y en cuanto a guión también es muy rico. Claro, porque no solo estamos hablando de fantasmas que te pueden atormentar en el presente a vos, sino que el fantasma puede ser atormentado por el pasado y puede vivir cosas que no vivió. Exactamente. Y eso es otro dato interesante que está dentro de la serie. Tomando como base la última escena que vemos de la serie, donde nosotros ya conocimos que la persona que relataba toda la historia justamente era la jardinera de adulta, de grande, que estaba en el casamiento de Flora. Pero en la última escena nosotros vemos que Dani, que ya está muerta, pero que la jardinera no la puede ver, sigue como persiguiéndola. Sin embargo, el director explicó un poco de esto y dijo que hay diferentes conceptos de fantasmas, justamente todo lo que hablamos hoy, la mitología. Que la dama del lago, o sea, la Dani que se suicidó en el lago, posiblemente le pasó lo mismo que a los otros fantasmas. Pierden como la memoria, pierden los recuerdos y van borrando esa identidad que los marcaba. Pero que hay otro tipo de fantasmas. Hay otro tipo de fantasma. Y esa es la parte interesante. Que ese tipo de fantasma es el recuerdo en la memoria de Jamie. Claro, entonces eso lo hace mucho más rico al guión. El hecho de que ese fantasma que le está agarrando sea el recuerdo. Entonces esa es otra mitología de fantasma más. Entonces eso es lo genial de este director. Que bueno, tú puedes ver la serie y en principio tú puedes decir que no está tan buena. Y que quizás no está tan profunda ni nada. Pero claro, cuando te enteras de todo lo que hay detrás, por ahí le puedes sumarle un poco más de valor. Y creo que con todo esto, creo que yo lo he entendido mejor. Claro. Y me ha cerrado más la historia y eso es algo que me gusta de alguna forma. Sí, para terminar, a mí me gustaría defenderlo bastante. Yo creo que se anima a tocar el terror con mucho respeto y hace buenas historias. Para mí se lo ninguneó un poquito al tocar al Resplandor cuando hizo Doctor Sleep, pero yo siento que mejoró muchísimo toda esa historia y todo ese relato. Para mí el laburo que hizo en Doctor Sleep es de la puta madre. A mí lo que me parece es que el director se está animando a hacer un terror diferente, un terror que un poco más tirando al drama. Claro. Pero es un terror que digamos que toca temas bastante profundos, filosóficos y profundos en el sentido guionístico también. Y creo que las propuestas que está haciendo son bastante arriesgadas. Claro. Y yo aplaudo las nuevas formas de hacer cine de terror, que está demasiado saturado, pero sobre todo es difícil hacer cine de terror y me parece que él lo ha logrado en ese sentido. Ha creado algo novedoso, algo nuevo. Yo sentí sensaciones nuevas con esta serie. Es un muy buen drama. Es un buen drama. Tiene sus tintes de terror, pero, sí, obvio. Pero es un buen drama. Me gusta, no lo voy a anclar igual. No lo voy a tirar para qué género va, pero me gustó en general, en líneas generales. Muchas gracias. Esta fue la opinión sobre La Maldición de Bly Manor. Recuerden que pueden seguirnos tanto en Instagram, Facebook. Estamos haciendo publicaciones todo el tiempo, así que si quieren ver más contenido, ahí estamos. Gracias y hasta la próxima. Qué largo se hizo, hermano. Qué largo se hizo. Sí. Y ahora que se haya grabado, por favor, me corto la verga. Ay, no. Dale, sí. La batería. No, casi se va la batería.
Me parece que es un chiste de mierda ese.